Muchas gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación. Acá estamos entonces un grupo de fiscales generales de la región, fiscales generales que hemos venido participando en todas estas conversaciones. Hoy hemos llegado a un acuerdo muy importante con una declaración en donde nos comprometemos a realizar además mesas técnicas de cooperación, operaciones conjuntas contra la criminalidad en la región, contra el tráfico de migrantes, al mismo tiempo fortalecer nuestra cooperación técnica. Vamos a tener un seguimiento a este trabajo en el mes de febrero en Antigua, Guatemala, y decir que me siento muy complacido de este encuentro. Es un encuentro además que nos permite retornar a la presencialidad con muchísima fuerza y con el mensaje claro a la criminalidad de que si ellos están organizados, nosotros también estamos organizados y estamos trabajando de conjunto, hablando entre nosotros y construyendo espacios de cooperación. Creo que es emblemático para la Fiscalía General de Colombia que estas líneas internacionales de acción se desarrollen. Ustedes conocen muy bien que la Fiscalía había estado normalmente mirando exclusivamente los territorios del país. En eso seguimos trabajando, sumando esas estrategias conjuntas que yo he tenido de descentralizar la Fiscalía, de sacarla del búnker de Bogotá, de llevarla a los territorios más profundos, pero al mismo tiempo también tenemos una línea de acción internacional que ha llevado a este trabajo que se inició con la Declaración de Panamá, con nuestro colega, el Procurador General de Panamá, que cumple la función de fiscal general como la que hay en Colombia, y con quien además hicimos esa declaración de agosto que tiene hoy este seguimiento en la declaración de Cartagena y que seguramente tendrá no solamente reuniones, sino también operaciones conjuntas que vamos a hacer. Entonces yo cedo la palabra al señor fiscal general de Panamá, al procurador general de Panamá y a los otros fiscales generales para que den una declaración, y agradeciéndoles muchísimo la presencia en Cartagena de Indias y por supuesto en este primer avance hacia esta unión de la lucha contra la criminalidad en América Latina. Muchas gracias. Buenos días. La idea es conocer esos puntos claves de conclusión en esta cumbre. ¿Cuáles son las conclusiones principales de la cumbre? Señor fiscal, tiene usted la palabra. Bueno, mire, sí, yo creo que puntos claves de la cumbre, uno, se explicitaron estrategias a nivel regional para facilitar el impulso de investigaciones de carácter transnacional. En este punto se enfocó en creación también de metodologías de trabajo, rutas y protocolos para que viabilicen el intercambio de información y datos obtenidos en las investigaciones desarrolladas en tráfico de migrantes. Y un tercer aspecto, pues esto tiene que ser, digamos, el corolario, el punto previo a operativizar esto y desarticular organizaciones criminales y quitarle los bienes atados a esas estructuras. Creo que eso es en esencia lo que se ha venido haciendo. Se está profundizando este trabajo, además, no solamente con esta reunión que hoy tenemos en Cartagena, sino al mismo tiempo todos los equipos técnicos de las fiscalías de los 13 países, además, que han estado reunidos virtual y presencialmente acá en Cartagena. Ya los equipos técnicos están en contacto, ya empezamos a trabajar con los equipos técnicos para viabilizar lo que se ha aprobado el día de hoy y esperamos además ya empezar a tener operaciones conjuntas que ustedes empezarán a ver en donde con resultados los diferentes países estarán involucrados con éxitos para atacar este flagelo. Señor fiscal de Colombia, usted, a lo largo de toda esta cumbre se ha hablado de delitos relacionados con los procesos migratorios y usted mencionaba unas capturas por trata de personas. Quisiera, por favor, que nos ampliara un poco más sobre esa información, en qué contexto ocurrieron
fueron, digamos, estos delitos, las mujeres víctimas, de dónde venían y cómo fue que lograron estos delincuentes captarlas y para qué objetivo, con qué objetivo. El día de hoy, en un operativo adelantado por la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Especializada de Organizaciones Criminales y contra los Derechos Humanos, y en una labor articulada, por supuesto, ustedes conocen, con la DIJÍN y con nuestro CTI, se desarticuló una estructura señalada de engañar mujeres, especialmente de nacionalidad colombiana y venezolana, para explotarlas sexualmente en Ecuador y Perú. En esta investigación se logró establecer que estas mujeres eran captadas en la ciudad de Bogotá, en Ipiales, en la frontera con el Ecuador, Calarcá, Quindío, con supuestas ofertas de trabajo en actividades como modelaje y protocolo. Pudimos capturar por orden judicial a 9 de los presuntos articuladores de esta actividad criminal y expedir una circular azul de Interpol. Esto denota el trabajo, además, que empezamos a tener muy articulado con los diferentes países. Ya conversamos además con nuestro homólogo y con nuestra homóloga y con las personas además en el Ecuador para que estén también, digamos, si se les informó sobre esta circunstancia. Y esto pues tiene que ver necesariamente con la acción que empezamos a multiplicar y que ustedes van a empezar a ver también, ya no solamente a nivel de lo que actuamos normalmente en Colombia, sino empezamos a ver también muchas acciones que tienen que ver con la criminalidad que se puede producir en Colombia o que puede afectar a los países vecinos o que se produce en los países vecinos. Hicimos 7 allanamientos, todas estas personas serán presentadas ante juez de control de garantías como presuntas responsables del delito de concierto para delinquir y trata de personas. Eso es lo que se informó, eso se planteó el día de hoy en la mañana también al grupo que está hoy reunido de fiscales y procuradores generales que está reunido. Esperamos además empezar a tener ya operativos mucho más importantes. Seguramente se van a priorizar casos en cada uno de nuestros países, se van a cruzar estrategias y bancos de datos judiciales para saber exactamente cómo vamos a tener mayores resultados, y esto es en beneficio de todas nuestras poblaciones, que finalmente, pues entre más justicia, por supuesto, hay un afecto hacia la institucionalidad en nuestros territorios. Sobre eso que usted está diciendo, fiscal, ¿se podría entonces afirmar que Colombia está siendo el epicentro del fenómeno migratorio más grande en este momento en la región? No, justamente no es el epicentro. Todos estamos aquí justamente compartiendo el mismo drama. Es decir, el epicentro en este momento se está generando una migración de sur a norte. Particularmente hay una migración que sale de Chile, ¿cierto? Está llegando al Perú, pasa hacia Ecuador, llega a Colombia, sur y entra a Centroamérica. Toda va hacia los Estados Unidos. Esa es una realidad y hay una dirección hacia los Estados Unidos. Ahora, hay otra migración importante que está, y lo explicó muy bien el señor fiscal de Bolivia, que hay una migración que también está saliendo de Brasil, en donde hay algunos haitianos que estuvieron durante un tiempo allá, está pasando por Santa Cruz, por La Paz, y entra hacia el Perú y se dirige hacia Colombia. Estamos viendo diferentes mapas de movimiento en el territorio latinoamericano, por eso era necesario que todos pudiéramos compartir qué es lo que está ocurriendo. Luego, Colombia es un paso adicional, pero todos estamos con el mismo problema y estamos enfrentando el mismo problema. Qué importante que Guatemala esté, porque Guatemala es ya casi un punto de llegada. Cuando estuve en México recientemente se planteó el asunto y en esto, por supuesto, hay una suerte de realidad alrededor de qué es lo que podemos hacer con la migración. Reconocemos al mismo tiempo que estuvieron las diferentes agencias de los Estados Unidos en la reunión también, y esto es muy importante porque Estados Unidos también es un socio estratégico frente a cualquier tipo de mecanismo que se cree en la medida en que pues, los migrantes están llegando a los Estados Unidos. Entonces yo creo que es importante para todos decir, América Latina está preocupada, América Latina quiere enfrentar, por lo menos desde el punto de vista de lo judicial, que son las operaciones, que es la ruptura de estructura criminal, que es más allá de cualquier acuerdo, lo que nosotros estamos aquí es buscando desincentivar la criminalidad, quitándole sus bienes y fortaleciendo
por lo menos enviando un mensaje de que debe disminuir esta tragedia, que es una tragedia infernal. Los 20 kilómetros que tienen que pasar los migrantes por el tapón del Darién es un infierno desde el punto de vista humano para cualquier persona. Lo hablábamos ayer justamente con el homólogo de Panamá, lo que se ve de las personas que atraviesan desde Colombia a Panamá, las personas que arriban a Panamá, es indecible por la circunstancia selvática que implica atravesar el tapón del Darién. Por supuesto, ustedes entenderán que esas personas llegan en unas condiciones muy difíciles y esas personas continúan el trayecto por todo Centroamérica generando unos trastornos institucionales que tenemos que enfrentar como fiscalías y como órganos investigativos, que a la hora de la verdad son las puertas de entrada al sistema penal. Nosotros somos la puerta de entrada a la justicia penal en nuestros países. Entonces creo que esa es la realidad de ese tema. Buenos días, señor fiscal general de Colombia. En todo este fenómeno que ustedes han revelado y que han relatado de la migración y del tráfico específicamente de migrantes, hay un capítulo especial que también la Fiscalía lo tiene en conocimiento, es el uso de estas bandas con los menores que están pasando para temas de delincuencia común, los menores de edad que están siendo pues utilizados por bandas criminales en todo este tema. ¿Usted qué tiene como parte de la Fiscalía y también en ese acuerdo, qué se puede concluir respecto a esos menores que están siendo víctimas primero de todo el tema de trata y también por bandas delincuenciales que se aprovechan de su inocencia? Uno de los temas que seguramente también van a ser parte de esa nueva discusión que tendremos en Antigua y que hace parte de lo que se planteó como equipos operativos es no solamente los menores sino las mujeres que están siendo abusadas sexualmente. El Procurador General de Panamá hizo unas manifestaciones muy complejas desde el punto de vista de estadísticas y en eso las estadísticas que está teniendo el Ministerio Público en Panamá pues denotan datos que son escalofriantes. Pasamos, si no estoy mal, casi de 8.000 personas que entraron en el 2020 a Panamá, es decir, para entrar a Panamá esas 8.000 personas venían de Colombia y en el transcurso solamente de este año ya han entrado más de 100.000 personas a Panamá. Pasamos de 8.000 a 100.000 personas a Panamá, es decir, 100.000 personas que también pasaron por Necoclí, que también pasaron por diferentes lugares del territorio nacional, que también venían del Ecuador, que seguramente venían de Chile, que pasaban también o que pasaron ya hacia Costa Rica, que van hacia Guatemala, que van hacia México y que van hacia la frontera con los Estados Unidos. Estamos hablando de casi 1.000 personas diarias en los últimos días que están pasando a esa frontera. Ahí se encuentra un problema gravísimo y es uso de menores y la situación de las mujeres. Sobre eso vamos a priorizar también casos específicos para poder mirar esa situación. El tema de la mujer y el tema de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es trascendental. Entonces seguramente también habrán operativos en donde involucremos o tratemos de romper esas estructuras de trata de personas que están atadas también al tráfico de migrantes. No sé si alguno de mis colegas quiere decir alguna cosa. Sobre el tema de ayer se produce una nueva captura del exgobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, y justo el actual gobernador no acaba de aceptar cargos, sí. Dice que es inocente. Tenemos de pronto algunos detalles que pueden haber unas grabaciones contundentes y que incluso estaríamos hablando de otras 4 o 5 personas involucradas. ¿Qué nuevos detalles nos puede contar sobre esa captura y sobre la de ayer? Mire, yo sobre eso, sobre las capturas, ¿qué podemos decir? Que los jueces de garantías estarán ante los jueces de garantías y que esas personas pues tienen sus derechos en la Constitución colombiana, en la ley, y es allá donde tienen que discutirse cada una de esos casos. La Fiscalía, cuando procede, y lo ha hecho históricamente, y ustedes lo conocen muy bien, cuando procede en estos casos es porque tiene elementos materiales probatorios y evidencia física para hacerlo. Yo sobre esto, sobre si alguien o no se declara inocente de los cargos, pues creo que todas las personas en el país normalmente se declaran inocentes de los cargos cuando se producen estos hechos. Entonces, pues nosotros respetamos y la tarea de la Fiscalía es una tarea de
fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción en donde esté en el país. Repito la frase de ayer porque creo que es importante. La frase de ayer que dije alrededor de este tema. Hay unos que se dedican a gobernar y hay otros que se dedican a delinquir. Y nosotros atacamos a aquellos que se dedican a delinquir. Esa es la tarea de la Fiscalía. Sobre ese tema entiendo que hay unos procedimientos y hay unos mecanismos de legalización, pero no tengo mayores informaciones sobre el particular. La Fiscalía en su momento se pronunciará. Bueno, fiscal, la gente sigue muy preocupada en las ciudades principales, bueno, y en todo el país por la inseguridad. Se ha afirmado en diferentes oportunidades que el problema es la reincidencia. Y quiero preguntarle en qué va este tema de poder evitar la reincidencia. Se había hablado de una reforma en ese sentido, pero además hay una crítica y es que muchas veces, y lo ha dicho la alcaldesa de Bogotá, lo ha dicho la Policía Nacional, ellos capturan a los delincuentes, pero los fiscales no argumentan bien las medidas y pues terminan quedando ellos libres. Si eso es verdad, fiscal, ¿y en qué va la reforma? Mire, vuelvo y repito, lo he dicho varias veces. ¿Cuál es la tarea de la Fiscalía? Investigar. ¿Cierto? Y nosotros tenemos éxito ante los jueces de garantías y ante la judicatura en un 90% en las investigaciones que nosotros hacemos. O sea, cada vez que la Fiscalía investiga, inmediatamente llevamos esto ante los jueces de garantías y los jueces de garantías nos conceden la medida de aseguramiento de las que están contempladas en el Código de Procedimiento Penal. Primer tema. Segundo tema, en el caso de las flagrancias, si hay un procedimiento policial, el CTI no captura en flagrancia, el CTI es un organismo de investigación. Entonces, si hay una captura de un policía, a una persona se presenta un informe al fiscal. Si el informe es insuficiente para poderlo llevar ante un juez de garantías, pues obviamente se produce una libertad. Si es un caso que va a juez de garantías y formulamos imputación, pero es una pena inferior a 4 años en el Código Penal, no hay medida de aseguramiento privativa de libertad y vuelve la gente a la calle. Si hay un delito querellable, no hay privación de la libertad. Sí, entonces tenemos dos escenarios concretos. Uno es que la Fiscalía hace su trabajo y la Judicatura hace su trabajo. Dos, tenemos un problema de normatividad penal en Colombia porque es demasiado engorroso el sistema posterior a la captura y hay unos términos que se vencen normalmente y la gente sale en libertad. Y tres, necesitamos construir un mecanismo legal y en eso se está trabajando en el Ministerio del Interior y se está trabajando en el Congreso. Yo di el concurso de la Fiscalía General de la Nación, hay equipos técnicos para ver cómo se puede mejorar. ¿Qué propone la Fiscalía? La Fiscalía propone agilizar el mecanismo de terminación anticipada del proceso, llámese el tema de los preacuerdos, que es muy importante y con eso logramos sentencias prontas para aplicar los criterios de reincidencia. Pero hay que explicarle al país que la reincidencia, según los criterios de nuestra Corte Constitucional, se aplican cuando efectivamente existe una condena o una sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Que solo cuando hay una sentencia ejecutoriada y una persona posteriormente comete un hecho punible, un delito, en ese momento operaría lo que llamaríamos la reincidencia. Pero lo otro es tener personas que realizan conductas delictivas, están enfrascados en el proceso y lo que hay es reiteración de conductas. No puede por reiteración de conductas, conforme a la Corte Constitucional, sancionarse a una persona o justificarse una medida de aseguramiento. No lo dice el fiscal Barbosa, lo dice el sistema acusatorio, lo dice la Constitución Política y lo dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir? Que hay que hacer unas discusiones normativas, pero hay que comprender que el sistema constitucional y penal que tenemos en Colombia es un sistema garantista, y yo expedí una resolución, una directiva, el año pasado, señalando
que la medida de aseguramiento es excepcional en Colombia. Solamente se aplica a ciertos casos puntuales por una razón muy simple. La privación injusta de la libertad en Colombia, por la cual han condenado a la Fiscalía General de la Nación, es monstruosa. Hay pretensiones por más de 19 billones de pesos en Colombia contra la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué hace la Fiscalía General de la Nación cuando yo llego? De forma responsable, expedimos una directiva, y esa directiva es una directiva que plantea que aquel que es investigado por regla general, no de forma excepcional, debe defenderse en libertad. Aquel que se le impone una medida de aseguramiento en centro carcelario o se le impone una medida de aseguramiento que tiene que ver con una caución o con cualquiera de ellas, pues será una valoración que tendrá también que hacer el juez de garantías. Luego estamos ante una discusión que yo la entiendo, pero que también involucra un profundo debate sobre el sistema penal en Colombia. Señor fiscal, ayer nos dijo que tenía 2 grandes anuncios para el día de hoy. La misma pregunta. Yo pensé que se les había olvidado, pero bueno. A mí no se me olvida. No se les olvida a los periodistas. Muy bien, 2 cosas importantes. Uno, yo confirmar ayer del trabajo conjunto que realizamos con el Ejército Nacional y la Fiscalía para la captura de alias Colacho, presunto cabecilla de las disidencias Mario Morales del Frente 37 de las FARC, con injerencia en el sur de Bolívar, en este departamento. ¿Por qué es importante esta captura? Esta captura es importante porque esta persona había sacudido a esta zona y había violado los derechos humanos de los defensores. Este ordenó el homicidio de un defensor de derechos humanos, Osvaldo de Jesús Pérez Navarro, perpetrado en Montecristo el 26 de julio. Se le atribuye el desplazamiento forzado de habitantes en sectores como La Regencia, Montecristo, San Lucas, generado por disputas con el ELN, y se le imputará delitos como homicidio agravado y homicidio en grado de tentativa, desplazamiento forzado. Esta es una gran noticia y pongo el énfasis de una gran noticia porque llevamos mucho tiempo detrás de esta persona y es un trabajo que la Fiscalía General de la Nación hizo en una combinación de esfuerzos entre nuestras delegadas contra el crimen organizado y la Unidad Especial de Investigación. Entonces yo creo que es una decisión que no pasa como una decisión más, sino que es un gran esfuerzo que se hace para darle tranquilidad a esta zona, a las gentes de la zona del Bolívar y a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Un segundo punto que vale la pena mencionar es la captura con el apoyo de la policía del segundo cabecilla de la subestructura del Clan del Golfo en el Chocó, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, y al mismo pues porque había producido 2 muertes de 2 funcionarios de la DICAR de la policía. Esta persona también estaba involucrada en crímenes cometidos en Itzmina, en Novita, en Condoto, en Lloró, en la Unión Panamericana, en el Chocó. Creo que son 2 noticias que tienen que ver con los derechos humanos y una última que se presentó el día de hoy que creo que es tremendamente también importante y se hizo con nuestra Dirección Especializada de Derechos Humanos y de Protección al Medio Ambiente, en donde se judicializaron a 11 personas que estarían involucradas en delitos ambientales y daños del medio ambiente en el país. Fueron capturadas esas personas, 3 de esas personas aquí en la ciudad de Cartagena, es decir, mientras estábamos en este foro yo estaba coordinando el operativo de captura también con nuestra directora y con la señora vicefiscal general en el marco de construcción ilegal de hoteles en las zonas, pues evidenciamos una vulneración del Código Penal. También encontramos que esta acción colectiva, estas 5 acciones colectivas que llevaron a 11 personas capturadas, una fue en Cartagena, otra fue en La Guajira, por tráfico indiscriminado de tortugas marinas. Ustedes saben la obsesión mía con el tema de la protección de la fauna y la protección animal, por eso sacamos la directiva. Aquí empezamos a ver también otra acción que es el tráfico indiscriminado de tortugas marinas
que fueron transportadas del Cabo de la Vela a Maicao, provocando la muerte de varios de estos animales. Al mismo tiempo, actuamos en la zona de Bolívar frente a grupos de personas que destruyeron más de 30 hectáreas de bosque natural por extracción de oro. Otro en paralelo en el Parque Nacional Natural Tinigua contra ganaderos involucrados en la deforestación de bosques. Y por último, en Cáceres, Antioquia, un gigantesco frente de minería ilegal que estaba en cabeza del Clan del Golfo, en donde pudimos también destruir varias de esas infraestructuras y podemos capturar a los responsables. Todas estas personas serán puestos a disposición de juez de garantías para su respectiva imputación por múltiples delitos y por supuesto, en los casos pertinentes solicitaremos las medidas de aseguramiento.